Con un invitado que honra a RCTV y a Venezuela con su presencia. Es el expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz. Presidente, cuando pensamos en Costa Rica, hay dos cosas que nos maravillan, ¿no? Cómo Costa Rica, un país pequeño, rodeado de conflictos por todas partes, ha logrado durante más de 50 años mantener la paz entre sus ciudadanos y la estabilidad de sus instituciones. ¿Cuál es el secreto de Costa Rica? Que es prácticamente, o mejor dicho, sin prácticamente, que es el único país en América Latina que ha logrado tener más de 50 años de paz y estabilidad. Pueden haber muchas explicaciones a esto. Nos sentimos orgullosos los costarricenses porque es la democracia más antigua Del hemisferio. del hemisferio, digamos, de América Latina. Sí, hispanoparlante. Con una gran estabilidad social. Decir Costa Rica es decir paz, democracia, libertad. Nuestro papel hace 20 años, cuando los costarricenses me honraron haciéndome su presidente, consistió en ir a buscar la paz para que nadie se atreviera a venir a sembrar la guerra entre nosotros. Y lo logramos, tuvimos éxito. ¿Cómo lo lograron? Con mucho trabajo. Es más fácil hacer la guerra que lograr la paz. La paz requiere trabajo. Pero yo veo que nuestros dirigentes continuamente nos están alertando que para lograr la paz tenemos que prepararnos para la guerra. Bueno, eso es una estupidez, con todo el respeto para los romanos que se inventaron ese proverbio hace más de 2000 años. Ciertamente que hemos vivido bajo la filosofía de los romanos de que para lograr la paz hay que prepararse para la guerra, y eso lo que ha hecho es que hoy lleguemos a un mundo en que nos gastamos 900.000 millones de dólares en soldados y armas y desatendemos necesidades tan vitales del ser humano como la educación, la salud, como la protección de nuestra naturaleza, del medio ambiente, como las drogas, como enfermedades que se podrían curar, todas las enfermedades que padecemos en el trópico, como dedicar más recursos Ahora, a ¿cómo puede curar un el SIDA, país etc. que aspire a ser soberano, independiente, vivir sin gastar en armamento? ¿Cómo puede? Pregúntele a los costarricenses, cualquiera Se lo estoy de preguntando los a 4 uno. millones de costarricenses le dirá, no se requiere tener armas. Lo que se requiere es tener maestros, tener enfermeras, tener médicos. Pero Ciertamente las necesidades del mundo no están siendo satisfechas, y la mejor manera, y eso lo prueba Costa Rica, de perpetuar la pobreza en el mundo en vías de desarrollo, en África, en Asia, en América Latina, es gastando en armas, en tanques, en soldados, cuando no educamos a nuestra juventud, por ejemplo. Usted me pregunta, ¿cómo hizo Costa Rica? Bueno, Costa Rica no es el único. Es decir, muy poca gente sabe en América Latina que por medio de la Fundación Arias para la Paz fuimos capaces de convencer a nuestros vecinos del sur, a Panamá, de que aboliera constitucionalmente, modificando la Constitución, sus Fuerzas Armadas. Y desde 1994 Panamá no tiene ejército. De tal manera que no es una utopía. ¿Y cómo protege sus fronteras, por ejemplo? ¿De quién? De los agresores, de los vecinos. ¿Cuáles agresores? Panamá no es agresor, Nicaragua no es agresor. En los peores momentos del conflicto de hace 20 años, recuerdo a funcionarios de la administración de Ronald Reagan que me decían, presidente Arias, su país no es un país viable porque no tiene ejército. Y a mí aquello me parecía una tontería, una estupidez. Y bueno, quien piensa así está equivocado. Pero pareciera que la sociedad entera lo acepta. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va a una escuela en cualquier país de América Latina
encontrará que está pobremente equipada. Sin embargo, si usted busca los contratos de adquisición o de mantenimiento, están todos disponibles, cuánto se gasta en tiza, cuánto se gasta en pizarrón, cuánto se gasta en libros, cuánto se le paga al maestro, cómo se hace el mantenimiento de la escuela, cómo se equipa la escuela. Toda esa información está disponible, pero el resultado final es, en general, con honrosas excepciones, una escuela muy pobremente equipada. Si usted trata de ir a un cuartel, en primer lugar nadie lo va a dejar entrar. Si usted se dirige al ministro de la Defensa para que le dé información de cuánto está gastando, en qué lo está gastando, dónde está comprando el equipamiento, no habrá manera de que se lo explique. Si usted ve las imágenes que salen en los medios de comunicación, verá que el maestro es una persona modesta, modestamente vestido, que vive modestamente. Si usted ve, por el contrario, ve un militar, verá una persona equipada con los últimos adelantos de la tecnología. Yo he visto soldados en mi país con equipos que cuestan miles de dólares encima. Granadas, protectores, cascos, botas, ametralladoras, bombas, qué sé yo, máscaras, etc. Y eso la sociedad lo acepta, o sea, a la sociedad le gusta que se gaste en secreto en lo militar, que se gaste en público en la educación y que se le dé mucho más a lo militar que a lo educativo. O sea, eso lo acepta la sociedad. El ejemplo que usted pone es triste, es triste. Un soldado bien equipado y niños que no tienen un pupitre donde sentarse, o una buena pizarra, o una computadora en su escuela. Lo que tenemos que hacer es luchar contra eso. Y yo tengo muchos años de luchar contra eso, contra el gasto militar. No hay nada que perpetúe más la pobreza que gastar en aviones y en tanques y en artillería y en esos uniformes y en esas botas del soldado cuando hay tanta necesidad en nuestros Pero los países venezolanos nos insatisfechos. sentimos muy orgullosos de tener una de las flotas de F-16 más grandes, más importantes del mundo, entiendo que es. Por eso le digo, no, del mundo no, pero por eso le digo que hay que cambiar los valores, porque esos valores casualmente llevan a este pueblo entonces a definir esas prioridades, de qué es más importante gastar en armas y en el ejército que dedicar más recursos a la satisfacción de las necesidades más urgentes que ustedes tienen, la vivienda, la educación, la salud, la infraestructura. Pero usted usted no... menciona algo muy importante, quiero comentárselo, y es el desconocimiento del gasto militar. Yo he venido luchando con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, por una mayor transparencia en el gasto militar. Por ejemplo, es inaceptable en una democracia que el pueblo no sepa cuánto realmente se gasta en armas, en defensa. A mí me parece inaceptable, por ejemplo, que todos los presupuestos de defensa en América Latina no sean aprobados por el Parlamento y hay un debate sobre eso, para decidir si se gasta más en educación o en caminos vecinales o en preservar nuestros bosques primarios o en construir hospitales y clínicas de salud antes que en comprar F-16, como usted lo apunta. A mí me parece inaceptable, por ejemplo, que el gobierno chileno disponga de una parte de las exportaciones del cobre para los militares sin que realmente se sepa cuánto se está gastando. O que yo no sé, si es el caso de Venezuela, de una parte de las exportaciones de petróleo para el gasto militar sin que el pueblo realmente pueda tener un verdadero escrutinio de cuánto se gasta. Y si ustedes se sienten muy orgullosos de los desfiles del soldado venezolano exhibiendo los F-16 y sus tanques, pues deberían sentirse más orgullosos de tener la educación media universalizada para que no haya ningún niño con menos de 17 años que no esté sentado en su pupitre en su colegio aprendiendo. De otra manera, América Latina, con poblaciones que se duplican cada 40 años y con cargas tributarias que no son suficientes para satisfacer las necesidades en servicios de nuestra gente, pues seguirá siendo
la región con la mayor pobreza del mundo y con la mayor desigualdad del mundo. Y yo pienso que no es motivo de orgullo para ningún latinoamericano entender que vivimos en un subcontinente con 210 millones de gente que vive bajo el nivel de pobreza. Hace un momento usted se refería a los valores necesarios para triunfar en el siglo XXI. ¿Cuáles son a su manera de ver esos valores? ¿En qué tenemos que cambiar los latinoamericanos para salir de este esquema de relativo fracaso? Porque somos países que en conjunto tenemos muchísimos recursos y lamentablemente pocos logros. En muchas cosas tenemos que luchar por valores universales que sean diferentes a los que han imperado en el pasado. Justicia, solidaridad, generosidad, compasión, menos cinismo, menos hipocresía, menos materialismo, que tenemos deberes cívicos que deberíamos cumplir, pagar impuestos es uno, luchar contra la corrupción es otro, luchar contra la impunidad es otro. Pues la Iglesia Católica, por decir por lo menos la que yo mejor conozco, tiene mucho prestigio social, sin embargo le hacemos poco caso. Necesitan ayuda de los comunicadores como usted, de los políticos, del maestro, del profesor, del intelectual, del empresario. Creo que al final tenemos que convertirnos los que podemos tener un podio al frente nuestro en responsables de ir cambiando poco a poco el sistema de valores, la ética que ha imperado. Y pienso que la esperanza está en la juventud, si podemos cambiar sus corazones y sus mentes a la vez. ¿Y cómo interesarlos a ellos en la política? Porque parecen bastante desinteresados de la política. Y tienen razón, no los condeno por eso. Creo que esa apatía tiene muchas explicaciones en todos los rincones del mundo, no solo aquí en América Latina. No es la mejor gente la que va a la política, esto es cierto para todos los continentes. No es la gente más inteligente, no es la gente más preparada, no es la gente con los mejores valores sociales y morales los que van a la política. La democracia sigue siendo un gobierno de mayorías, no de los mejores, está muy lejos de ser de los mejores. ¿Hay algo mejor que la democracia? No hay. Eso. ¿Y cómo No podemos lo hacer enseñó para Churchill. atraer a los mejores? O sea, ¿en qué fallamos? Por un lado está la falta de ejemplo que la clase política les hemos dado a las generaciones futuras, quizás. ¿Qué ejemplos ha visto usted en América Latina en materia educativa que le han llamado la atención, que piense que vale la pena que su país o que otros países imiten? No están los paradigmas casualmente aquí en América Latina, pero algunos países han hecho más que otros, sin duda alguna. ¿Dónde Chile, ve usted los paradigmas? Chile, bueno, en el sureste asiático, en los países europeos, si tienen 100 años de tener educación obligatoria y gratuita, de tal manera que no hay nadie que tenga menos de 18 años en un país como Francia que no esté estudiando todavía. Sí. En Estados Unidos, un 70% de la gente entre 18 y 24 años está yendo a college, a universidad. En América Latina es un 10, 12, 15%, y generalmente la gente más rica o la clase media, porque eso es así, eso es una realidad. Chile le ha llamado Uruguay, por ejemplo, Uruguay es un país que, bueno, ¿por qué Uruguay es el país con la mayor equidad en América Latina? ¿Por qué es el país con las menores desigualdades sociales y económicas? En buena parte porque le han puesto atención a la educación. ¿Por qué un país como Guatemala tiene las inequidades que tiene? O Perú o Ecuador, porque la educación. Recordemos una cosa, recordemos que la escolaridad promedio de América Latina oscila entre 5 y 6 años. Esto es vergonzoso. ¿Y cómo modificar eso? ¿Cómo cambiar eso? Gobernar es definir prioridades, gobernar es escoger. Pero muchos gobernantes Poniéndoselo en blanco y negro, usted ya me lo preguntó y repito para que el pueblo venezolano me escuche.
Eh, si tenemos que escoger entre uniformar al soldado y comprarle una nueva ametralladora al soldado y comprarle un nuevo tanque al soldado y construir escuelas y colegios y clínicas de salud y más hospitales y caminos y vivienda para los que están condenados a vivir ahí en tugurios o en favelas, pues yo creo que la escogencia es muy obvia. ¿Cuáles son nuestras necesidades? De otra manera, lo único que estamos creando es una mayor desilusión de nuestros pueblos en la democracia. Y es que la democracia no es un fin en sí mismo. Esa cosa que aparece en las encuestas latinoamericanas, de que hay un 40% que prefiere el autoritarismo a la democracia, si el autoritarismo le satisface las necesidades más básicas. Bueno, el país donde más se apoya el sistema democrático es Costa Rica. En buena parte, ¿por qué? Porque la democracia, con todas sus imperfecciones en mi país, ha funcionado. Ahora, también la pregunta estaba formulada de una manera tendenciosa, porque si a uno lo ponen a escoger entre una democracia que no resuelve los problemas y una dictadura que sí los resuelve, más bien me parece baja la cifra de 40% a favor de la dictadura. Más justo sería entre una democracia que resuelve los problemas y una dictadura que resuelve los problemas, ¿qué prefiere? Yo estoy seguro que los números de la democracia hubieran sido mejores. Ahora, la posibilidad de que la democracia resuelva problemas tiene mucho que ver con el crecimiento económico. Hemos hablado mucho del tema de la educación. Tiene que haber educación, pero también tiene que haber crecimiento económico, entre otras cosas, porque hay mucha pobreza, hay muchas desigualdades y hay un crecimiento poblacional a una tasa muy elevada. Ese crecimiento económico, ¿por qué camino lo vislumbra usted? Pienso que un requisito fundamental para un mayor crecimiento económico es generar un clima de confianza que propicie la inversión. La inversión del sector privado, la inversión de los extranjeros y la inversión del sector público. Generalmente en nuestros países, y Venezuela puede ser una excepción, el sector público siempre está con déficit. Los recursos no alcanzan porque la clase empresarial de América Latina paga pocos impuestos, esa es la verdad. Tenemos cargas tributarias que oscilan desde un 9% en Guatemala hasta un 20%, un poquito más en algunos otros países. Pero eso es realmente penoso, vergonzoso. Por otro lado, tenemos tasas de ahorro muy bajas, como todos lo sabemos. Sin embargo, a mí eso no me preocupa mucho, porque si hay estabilidad económica, estabilidad social, un clima de honestidad, si no hay corrupción, si hay transparencia en la vida pública y en el sector privado, si hay proyectos de inversión, siempre habrá recursos para financiar esos proyectos de inversión. Lo que sí es cierto es que estamos invirtiendo muy poco, un 16, 17, 18% del producto. Eso, con una baja productividad del capital, nos da tasas de crecimiento del 4 o 5%, no del 10% como en los países asiáticos. Deberíamos invertir un 26, 28, 30% del producto. ¿Por qué tienen los países del sureste asiático una tasa de inversión tan superior a la nuestra? Por muchas razones, en buena parte porque tienen tasas de ahorro muy elevadas, y yo pienso que la diferencia está en el sistema de valores. Esta es una polémica que se ha venido dando entre Lee Kuan Yew y alguna gente del mundo occidental, y es interesante. Pero también en que han hecho las cosas bien, en que han educado a su población, en que tienen los ingenieros, tienen los profesionales. En Bangalore, que es el ejemplo que recientemente le leemos en la India, bueno, de ahí se gradúan, no sé si 200,000 ingenieros todos los años, de tal manera que todos los call centers están yendo a Bangalore. Sí, Costa Rica, por ejemplo, si bien que mal, un país tan pequeñito, recibe 500 millones de inversión extranjera. Tuvimos que competir con Brasil, con Chile, con México para ver quién se llevaba a Intel, el fabricante de microchips, y ganamos nosotros. La fábrica Intel, me dice su gerente, compite en
Costa Rica con la fábrica Intel en Malasia y en China. Y si nosotros no somos más eficientes y les damos los servicios, por ejemplo, tienen que trabajar 24 horas al día, necesitamos servicios de teléfonos de primera calidad si queremos que sean competitivos. Bueno, este tipo de servicios de mucha calidad no los ofrecemos en América Latina. Y para repetir, porque gobernar también es repetir y educar es repetir, el principal problema nuestro es la mala preparación de nuestra juventud. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles de nuestra democracia. Mejorar la calidad de nuestra educación. Del tema del crecimiento, usted ha planteado muy bien la importancia de la integración económica y ha comparado los dos modelos que tuvimos en el siglo XX, o sea, la integración soviética y su fracaso, la integración europea y su éxito. Yo veo que en América Latina en este momento hay varios esfuerzos de integración. Hay esfuerzos de integración en Centroamérica, hay esfuerzos de integración en el Cono Sur, hay esfuerzos de integración en los países andinos, y todos ahora apuntan hacia una integración, alguna forma de tratado de libre comercio con los Estados Unidos o con el norte de América. ¿Cómo cree usted en eso? Porque en el caso nuestro hay serias reservas, o sea, tanto el teniente coronel Chávez como varios de sus ministros, el capitán Castro y otros han expresado serias reservas con respecto a la conveniencia de integrarnos económicamente, de integrarnos al ALCA. Los demás países andinos, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, están ya buscando una vía rápida para negociar. Costa Rica y los demás países de Centroamérica también, y además buscando programas conjuntos como el Plan Puebla-Panamá. A mí me parece que la gran oportunidad que tiene América Latina es poder tener acceso a mercados ricos. La integración siempre fue sur-sur. No es sino en los últimos años que tenemos la posibilidad de integrarnos con los países ricos del norte. Mercosur está a punto de llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Nosotros estamos a punto, los centroamericanos, de llegar a un acuerdo conjuntamente con República Dominicana y algunos países del Caribe con los Estados Unidos. Depende de Washington y depende de nosotros, porque oposición sí hay. Pero en mi país yo soy quizás el principal abanderado en la defensa del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Soy de los que más lo estoy impulsando, convenciendo a los costarricenses de que es una gran oportunidad. Ahora, hay una diferencia muy grande entre la integración, digamos, europea y la americana o el ALCA. Los europeos realmente tienen un sentimiento por la justicia y la solidaridad mayor que nuestros vecinos ricos del norte. Es decir, Alemania y Francia pagaron enormes subsidios para que Grecia, Portugal, Irlanda y España mejoraran su condición. Y entonces, en muy poquitos años, los países más pobres realmente crecieron vertiginosamente y con dinero de los países más ricos pudieron construir su infraestructura. En el ALCA no hay un instrumento de cooperación donde Estados Unidos nos ayude a nosotros en ese sentido. Nada más es disminuya las tarifas, abra sus puertas, nosotros abrimos nuestras puertas, permítanos invertir en servicios, en industria manufacturera, etcétera, y nosotros le vamos a permitir que ustedes exporten sus productos. Y bueno, ese es el dilema. Como yo le digo a los americanos, cuando veo políticos proteccionistas, les digo, bueno, si no nos permiten vender nuestros productos, exportar nuestros productos, pues no tendremos más alternativa que seguir exportando a nuestra gente. Y pienso que en el siglo XXI la migración ilegal va a ser una de las grandes causas de conflictos en el mundo, casualmente por la miopía que en buena parte se debe, volviendo a lo que le decía anteriormente, a valores equivocados que son los que imperan iniciándose el siglo XXI. Este tema de las migraciones se está convirtiendo en un problema serio, ¿no?, para los países desarrollados. Ciertamente.
Usted ha sido muy crítico de algunas políticas norteamericanas. También ha sido muy crítico de la represión a derechos humanos en Cuba. ¿Cómo hace para sobrevivir políticamente en América Latina criticando a los americanos y criticando a Fidel Castro? Bueno, en mi país no había otra salida que no fuera buscar la paz para nuestros vecinos, porque si no, nuestros vecinos iban a venir a predicar la guerra en Costa Rica. Y en eso consiste el liderazgo, en educar a la gente, en cambiar las encuestas, en convencer, en persuadir, no en complacer. Y yo logré convencer al pueblo de Costa Rica de que teníamos que buscar una salida negociada, diplomática, y también logré convencer a mis colegas en la región de que esa era la salida. Apelando a... ¿Quién da el primer paso? Bueno, lo dio Costa Rica con un plan de paz, pero digamos, Daniel Ortega decía que él jamás negociaría con la contra, y a los 8 meses estaba negociando con la contra. No hay que tenerle miedo al diálogo. Para ustedes los venezolanos el diálogo es lo único, es el único camino para dirimir sus diferencias. Para los colombianos igual, para los españoles igual, para los habitantes de Irlanda del Norte igual, para los palestinos e israelíes también. En Israel existe la creencia equivocada de que no se negocia mientras no haya seguridad, que la seguridad es una condición para la paz. Una tontería, porque es al revés. La paz es una condición para la seguridad. De otra manera, diálogo pudiéramos decir que es una condición para la paz. También, por supuesto. Es decir, gente de valor como Rabin, como Shimon Peres, lograron sentarse con Arafat en muchos lugares, primero en Oslo, después en Camp David, después en Egipto, en fin. Y se estuvo a punto, recuerda usted, que por un 5% de diferencias no se llegó a firmar aquel acuerdo. Hoy hemos retrocedido muchísimo. Para América Latina, la única salida que tenemos, si es que queremos ser sensatos, cuerdos, civilizados, es dirimir nuestras diferencias en la mesa de negociación. No hay otra. O en las urnas electorales. O en las urnas electorales, sí, por supuesto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su visita a Venezuela. Le deseo éxito en esa iniciativa de buscar claridad en las cuentas de compra y venta de armamentos. Sí, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, amigos. Como de costumbre, espero que nos sigamos viendo con la frecuencia tradicional. Hasta luego. Pueden haber muchas explicaciones a esto. Nos sentimos orgullosos los costarricenses porque es la democracia más antigua del hemisferio. Del hemisferio, digamos, de América Latina. Sí, hispanoparlante. Con una gran estabilidad social. Decir Costa Rica es decir paz, democracia, libertad. Nuestro papel hace 20 años, cuando los costarricenses me honraron haciéndome su presidente, consistió en ir a buscar la paz para que nadie se atreviera a venir a sembrar la guerra entre nosotros. Y lo logramos, tuvimos éxito. ¿Cómo lo lograron? Con mucho trabajo. Es más fácil hacer la guerra que lograr la paz.
La paz requiere trabajo. Pero yo veo que nuestros dirigentes continuamente nos están alertando que para lograr la paz tenemos que prepararnos para la guerra. Bueno, eso es una estupidez, con todo el respeto para los romanos que se inventaron ese proverbio hace más de 2000 años. Ciertamente que hemos vivido bajo la filosofía de los romanos de que para lograr la paz hay que prepararse para la guerra, y eso lo que ha hecho es que hoy lleguemos a un mundo en que nos gastamos 900. Con un invitado que honra a RCTV y a Venezuela con su presencia. Es el expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz. Presidente, cuando pensamos en Costa Rica, hay dos cosas que nos maravillan, ¿no? Cómo Costa Rica, un país pequeño, rodeado de conflictos por todas partes, ha logrado durante más de 50 años mantener la paz entre sus ciudadanos y la estabilidad de sus instituciones. ¿Cuál es el secreto de Costa Rica? Que es prácticamente, o mejor dicho, sin prácticamente, que es el único país en América Latina que ha logrado tener más de 50 años de paz y estabilidad. Pero ciertamente las necesidades del mundo no están siendo satisfechas, y la mejor manera, y eso lo prueba Costa Rica, de perpetuar la pobreza en el mundo en vías de desarrollo, en África, en Asia, en América Latina, es gastando en armas, en tanques, en soldados, cuando no educamos a nuestra juventud, por ejemplo. Usted me pregunta, ¿cómo hizo Costa Rica? Bueno, Costa Rica no es el único. Es decir, muy poca gente sabe en América Latina que por medio de la Fundación Arias para la Paz fuimos capaces de convencer a nuestros vecinos del sur, a Panamá, de que aboliera constitucionalmente, modificando la Constitución, sus Fuerzas Armadas. Y desde 1994 Panamá no tiene ejército. De tal manera que no es una utopía. ¿Y cómo protege? $2.000 millones en soldados y armas, y desatendemos necesidades tan vitales del ser humano como la educación, la salud, como la protección de nuestra naturaleza, del medio ambiente, como las drogas, como enfermedades que se podrían curar, todas las enfermedades que padecemos en el trópico, como dedicar más recursos Ahora, ¿cómo a puede curar un el país SIDA, etc.? que aspire a ser soberano, independiente, vivir sin gastar en armamento? ¿Cómo puede? Pregúntele a los costarricenses, cualquiera Se lo estoy de preguntando los a 4 uno. millones de costarricenses le dirá, no se requiere tener armas. Lo que se requiere es tener maestros, tener enfermeras, tener médicos.